Bien, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta conexión. Estamos transmitiendo desde la plataforma Evangelio del Reino. Este es un ministerio que actualmente está difundiendo mensajes espirituales vía virtual, del cual también me hago presente junto a los líderes de este ministerio de la ciudad de Puerto Montt, mi padre Armides, la pastora Eliana de Santiago. Quiero dejar un cariñoso saludo a todos los hermanos también y amigos del ministerio, de Pichidangui, de Santiago. Parece que el día de hoy mi hermana Grisel está de cumpleaños, le dejo un saludo también, que el Eterno le dé larga vida y que este día también sea para reflexión de su alma y su proceso espiritual en este mundo. Eh, Estamos en Secretos del Cielo, eh, para una vida práctica. Tenemos la buena costumbre de estudiar la Torá, estudiar la Biblia de manera sistemática. La vamos estudiando de manera semanal, avanzando ciertos capítulos semana a semana, y hoy nos corresponde una nueva porción. Esta es una costumbre que adoptamos nosotros del pueblo judío, de estudiar la Torá durante un año entero. ¿Ya? Hoy es la última porción del libro de Génesis, de Bereshit, así se dice en hebreo. La última porción del libro de Génesis y lleva por título en hebreo Vayehi, que se traduce y vivió. Eh, la cita donde se lee esta porción está ubicado en el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 47, verso 28. Génesis capítulo 47, verso 28, y desde ahí vamos a dar lectura. Y dice así, lo voy a decir en hebreo, luego en español. Dice la Sagrada Torá: Vayehi Yaakov be'eretz Misraim shva ere shana vayehi yemei Yaakov shenei hayav sheva shanim be'arbaim umeat shana. Se traduce: y Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Este va a ser el texto de base, ¿ok? Este es el texto de base. Hay toda una aventura por detrás que veníamos estudiando de porciones anteriores. Todo esto comenzó bueno, con los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, pero estamos en la historia donde pasamos también por José. José fue vendido por su hermano en Egipto, tuvo todo un proceso eh, de refinamiento espiritual de parte del Creador, y José termina esa etapa después de haber sido vendido por sus hermanos. Estuvo en Egipto ahí varios años, como 22 años aproximadamente. José estuvo en Egipto y después de haberse separado de su padre, hubo un reencuentro. Ya, de hecho, sabemos por la Torá que José tuvo unos sueños, y esos sueños se fueron cumpliendo. eh, y en esta porción ya vemos que el patriarca Jacob le toca vivir sus últimos años, ¿ya? En esta porción se habla de la bendición que le da a sus hijos. A cada hijo le da una bendición en particular. Jacob tuvo 12 hijos y a cada uno le dio una bendición. De hecho, la bendición que Jacob le va a dar a sus hijos está relacionado, ¿ok? No con los buenos deseos que él transmite a sus hijos, sino que las bendiciones están relacionadas recalcando las cualidades, ¿ok? Recalcando la esencia, recalcando la identidad de cada hijo.
Y fíjate que esa es una de las más grandes bendiciones que nosotros podemos percibir de nuestros padres, cuando nuestros padres observan lo que somos nosotros, cuando nuestros padres nos conocen. Bueno, yo hablo en posición de hijo y todos en alguna oportunidad, si aún están en esa posición de hijo, si sus padres están todavía vivos o si ya pasaste por esa experiencia o si ahora eres padre, pero una de las cosas que a nosotros nos bendicen, y yo creo que es, yo no sé si esto la psicología lo hablará, pero es algo, es una energía, es un golpe vitamínico para el alma de los hijos, que los padres nos conozcan. No hay peor, no hay peor cosa en este mundo cuando tenemos padres que no nos conocen, cuando tenemos padres que no saben quiénes somos, qué es lo que nos gusta. Si bien hay algo en común, ya, de los buenos padres, es que siempre desean lo mejor para sus hijos. Eso es indudable. Ya no vamos a entrar en los detalles que hay diferentes tipos de padres, pero la mayoría desea y anhela lo mejor para sus hijos. ¿Ya? Hay padres que son tikkunim para la vida de los hijos, que son karma, pero eso es parte de otros procesos. Pero el deseo a veces, porque a veces los padres transmiten lo que ellos recibieron de sus padres también, y esto va de generación a generación, ¿ya? Pero siempre está en la mayoría de los padres esa buena intención de querer dar lo mejor para sus hijos, ¿ya? Y eso yo creo que es el denominador común, ¿ya? Ahora, el rey Salomón, el hombre más sabio de este mundo, dijo: "Instruye al niño en su camino", en el libro de los Proverbios, "e instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte". Entonces, cuando los padres van a instruir, la instrucción que los padres tienen que hacer hacia los hijos tiene que ser de acorde a lo que es el hijo o a lo que es la hija, ¿ya? Y eso nos habla de un conocimiento profundo que los padres tienen que tener al observar, ¿ok? Al observar lo que van a comenzar a mostrar los hijos desde la niñez. Porque ese hijo, claro, viene con su ADN biológico, viene con esa información de papá y mamá, pero hay un alma ahí que también porta una información, ¿ok? Entonces es importante que cuando a temprana edad o a primera infancia los padres puedan ir observando hacia dónde se inclina, cuáles son las potencialidades, cuáles son las virtudes, como también cuál es el ticún tal vez, cuál es el medio de corrección que trae los hijos, ¿ok? Entonces, pero es gratificante, ¿ok? Cuando realmente los padres conocen. Y en lo práctico, la mayoría de quien conoce a los hijos son las madres, ¿ya? Las madres, hay una vinculación, hay un cordón umbilical especial, un cordón umbilical ahí espiritual que distingue a veces esa relación íntima entre la madre y los hijos. Pues esto viene ya, esto es algo más allá. Pero es importante que los padres conozcan no solamente la parte biológica de los hijos, la parte emocional de los hijos, que eso es un trabajo que hay que hacer de por medio, eh, pero también la parte espiritual, ¿ok? La parte espiritual, reconocer de que detrás de ese cuerpito hay un alma. ¿Ok? Un alma que viene a revelar una luz aquí. Hay un alma que viene, que decidió, junto con el Creador, bajar a este mundo, ¿ok? Y venir a cumplir un propósito. Bien, la Torá nos dice en esta porción, Vayehi Jacob, y Jacob vivió.
¿ya? Supuestamente en esta porción se nos está hablando que Jacob va a morir, pero la Torá no usa la palabra muerte, usa la palabra vida. De hecho, la palabra en hebreo vivió, que es vayejí, esta palabra está muy conectada con la palabra hay o jaim, que es vida, vidas. Y Jacob vivió en la tierra de Egipto, dice la Torá, 17 años. Perfecto. Vamos a ir un poquito más allá, a hacer algunos análisis. ¿Ya? La Torá cuando nos habla también a nivel espiritual. ¿Ya? Nos habla a nivel espiritual. Y cuando nos habla a nivel espiritual, eso aplica para todo el mundo. ¿Ya? Porque el alma no tiene raza, el alma no tiene etnia, el alma es alma. El alma es esencia divina. El alma es porción del Creador. El alma es chispa divina. Entonces, la Torá dice, y Jacob vivió. Cuando habla de Jacob, Jacob es un código espiritual que hace alusión a nuestra alma viviendo una experiencia humana en este plano físico que está representado por Egipto. Y Jacob vivió en la tierra de Egipto. Es decir, podríamos perfectamente decir, y Caro vivió en este mundo. Eliana vivió en este mundo. Heidi vivió en este mundo. Hugo vivió en este mundo, etc. Es decir, nuestra alma tiene, y todos hemos decidido, junto con el Creador, venir a este mundo. El tema es que pasamos y nos vamos. Pasamos y nos vamos. La pregunta es si en nuestro pasar por este Egipto, en nuestro pasar por este mundo, realmente tú y yo estamos viviendo. Porque la Torá usa la palabra vayejí, vivió, viene de vivir. Vivir es una palabra que es presente, ¿ok? Es una palabra que es presente, estar continuamente viviendo. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que nos hace vivir? ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué es lo que nos hace vivir en este mundo? Entonces hay ciertos códigos bien interesantes que la Torah nos va a regalar. Entonces, esta porción, aparte de que lleva su título general, ya le he titulado La vida más allá del cuerpo. Pero no necesariamente cuando te mueres, ¿ya? Sino la vida más allá del cuerpo, ya estando en este mundo. Es decir, que existe una vida más allá de comer, más allá de beber, más allá de procrearse, más allá de los placeres del cuerpo. La vida más allá del cuerpo está relacionado con lo que vives en relación a tu alma. Está relacionado con lo que vive en relación a tu interior, a tu esencia, a lo que tú eres. ¿Ya? Los sabios judíos nos enseñan, y hay una frase que ellos dicen que es Jacob Avinu Lomet, es decir, Jacob no murió. La Torah dice, Vallejí Jacob, Jacob vivió, no dice que murió. Entonces los sabios enseñaron, Jacob no murió. ¿Y esto a qué idea nos lleva? Esto nos lleva a la vida más allá del cuerpo. ¿Ok? ¿Qué significa la vida más allá del cuerpo? ¿Ok? Más allá de los placeres, porque este sistema a ti te enseña que vivir es disfrutarlo todo, y eso es una parte. Eso no quiere decir de que nosotros abandonamos el cuerpo, ni tampoco podamos disfrutar de ciertas cosas en este mundo. Claro está, estamos en esta vida y también se puede disfrutar. Pero eso se llama placer, ¿ya? Eso se llama placer.
pero estamos hablando de vida. Vida y placer son dos cosas diferentes. El placer te dura un momento, pero el vivir es constante. El placer, de hecho, por placer se han cometido los errores más grandes en este mundo. Pero a vivir, eso es impagable. Vivir es tener paz. Vivir es tratar de permanecer en un estado interno que es llamado vida. Entonces, es en ese estado en el cual el patriarca vivió. Aunque sabemos que en esta porción bendice a sus hijos, ok, está a punto de despedirse porque va a trascender. Pero la enseñanza de Jacob, la enseñanza del patriarca, es enseñarnos a vivir el momento, enseñarnos a vivir de acorde a lo que somos, a enseñarnos a vivir. Y fíjate bien que la Torá dice, y Jacob vivió la tierra de Egipto 17 años. El número 17, y esto lo hemos enseñado en alguna oportunidad, el número 17 es el mismo valor numérico que la palabra hebrea tov. La palabra tov, que decimos en hebreo, significa bueno. Bueno, y los sabios dicen que Jacob, esos 17 años que pasó en Egipto, fueron sus mejores años. La pregunta es, ¿cuáles son tus mejores años? Si tú tuvieras que hacer un relato, si tú tuvieras que escribir y hacer, porque la idea es que tú constantemente estés haciendo una revisión de tus procesos de vida. No es la idea llegar a estar, no sé, en un hospital, o en una clínica, o estar ya a los pasos de la muerte para recién observar la vida y concluir diciendo que fue lo que hice. Esa no es la idea. La idea es que tú constantemente puedas hacer el análisis, ¿ok? Desde ya, estando en las condiciones donde tú estás, si tienes vida, si tienes salud, ¿ok? Y ver realmente cuáles han sido tus años o cuáles han sido los momentos. ¿Para qué vamos a hablar de años? Hablemos de los momentos. ¿Cuáles han sido los momentos en donde tú te has sentido vivo? En donde te has sentido vivo, donde tu alma por dentro arde, donde tu alma por dentro se apasiona. Te vuelvo y repito, placer y vida son dos cosas diferentes, ¿ya? Tú puedes decir que a lo mejor los viajes te dan vida, no, te dan placer. Los mejores banquetes o comida o manjares te dan vida, te dan placer, ¿ok? De hecho, de manjar en manjar, de banquete a banquete, hasta te puedes enfermar. Y eso no quiere decir que vives. Hay mucha gente que lo tiene todo, hay mucha gente que lo tiene todo, pero no tiene vida. Tú me puedes decir, pero la persona respira, sí. Respirar es un símbolo de vida, pero estar muerto por dentro, estar desconectado por dentro, estar desconectado de lo que tú eres y de tu propósito. Entonces, Jacob vivió sus 17 años, los vivió, los disfrutó. Y Egipto nos habla de un nivel de vibración muy bajo. Egipto nos habla de un nivel de oscuridad. De hecho, cada vez que la Torá habla de ir a Egipto, usa el término descender. Y Abraham descendió a Egipto. Habla de descender. Está hablando de, de ciertas vibraciones. Tu Egipto interno es descender a pensamientos negativos, a pensamientos de queja, a pensamientos ateos, a pensamientos eh, desfavorables.
donde no hay gratitud, donde no hay expansión de conciencia, en donde quitas de en medio al Creador y su voluntad. ¿Ok? Entonces, eh, Egipto está relacionado con esas emociones, a veces de tristeza, esas emociones de desconformismo, esas emociones de depresión, esas emociones de odio, esas emociones de miedo. Eso es descender. O sea, si hablamos de algo interno, descender a Egipto es dar lugar a esas emociones, es dar lugar a esos pensamientos y que esos pensamientos caigan a pensamientos bajos, que esas emociones, esas vibraciones caigan a vibraciones bajas. ¿Ok? Entonces, y aquí es donde nosotros nos encontramos con el concepto de el apego al creador, la de Bekut, el apego al creador, el acercamiento a Dios, el acercamiento al creador, y de saber de que el creador es perfecto en todo lo que hace, y en el momento que tú te desconectas del creador, tú dejas de vivir. Es como cuando, es como cuando estás conectado a un oxígeno, ¿ok? Estás dependiendo de ese oxígeno. Muchas personas que están enfermas y dependen de ese oxígeno, te lo quitan y la persona corre el riesgo de morir, ¿ok? Entonces, pasa que en este mundo necesitamos del creador, el creador es ese oxígeno. Y la idea es que no se transforme en un oxígeno artificial, sino que el creador sea un oxígeno natural en ti, que puedas respirar vida. Pero ¿cuándo es que respiras vida? Es cuando estás entendiendo, cuando se te da del cielo la capacidad de comprender el propósito de lo que estás viviendo aquí y ahora. Si yo entiendo, si me llega la luz, si me llega la iluminación y entiendo el proceso que estoy viviendo aquí y ahora, eso es vida, eso es vivir. ¿Qué es lo que es muerte? Al contrario, muerte es no entender el proceso que estoy viviendo aquí y ahora. Padecer, sufrir confusión, sufrir pánico por no poder comprender lo que estás viviendo. Eso no es vida. Entonces, vida no es lo que tú tienes. Vida es lo que tú entiendes de la vida. La persona que no está entendiendo su proceso, su camino, esa persona está muerta en vida. Esa persona está muerta en vida. Pero la persona que entiende cuál es su propósito, la persona que entiende el proceso que está viviendo en su actual vivir, pero eso tú lo alcanzas, ¿sabes cómo? Conectado al creador, conectado a la fuente, conectado a Dios. Pero quien se tiene que conectar con Dios es tu alma. No voy a entrar en las diferentes formas en que tú puedes conectar con el creador, porque cada alma tiene su forma en cómo conectar con Dios. Hay gente que conecta a través del estudio de la Torá o de la Kabbalah, los secretos del cielo con el Creador. Hay gente que conecta con Dios a través de la plegaria y eso debería ser lo más básico. Eso no debería ni predicarse. Tu comunicación con el Creador debería ser algo innato. El hablar con Dios debería ser algo innato y permitir que la providencia divina te dirija y te haga comprender el propósito. Hay gente que conecta con el Creador a través de la meditación. Está bien. Si conecta a través de la meditación y el Creador lo dirige a esa persona y tú sabes que te está llegando iluminación, te está llegando respuesta, te está llegando entendimiento, entonces comienzas a vivir.
Ahora te toca examinar a ti qué es lo que estás viviendo en aquí y ahora. ¿Ya? Carito, Pastora Eliana, Heidi, Hugo, Padre, Janet, Pastor Julio, Miguel Ángel, las personas que nos están viendo en Facebook. Te toca a ti hacer el análisis. Si estás entendiendo tu propósito, si estás entendiendo el proceso, porque a veces cuando hablamos de los propósitos, nos proyectamos a veces, ¡pum!, tal vez algo grande, algo macro. Pero fíjate bien que también existe el propósito del proceso. El propósito del proceso te lleva a la meta. Entender el propósito de tu proceso actual te va abriendo camino para poder encaminarte al propósito general de tu alma. A lo mejor no estás entendiendo el final de tu camino. Hay gente que sí. Hay almas que bajaron a este mundo y a temprana edad saben a lo que vinieron, saben para dónde van, incluso hasta saben cómo van a morir o cómo van a trascender de esta vida. Pero si ese no es tu caso, lo más importante es que tú entiendas tu presente. Lo más importante es que conectado a la conciencia divina, conectado a la presencia divina, tú puedas entender el proceso actual. Y si tú entiendes tu proceso, aunque todavía no logres visualizar tu futuro, pero si basta que tú entiendas tu presente, basta que tú comprendas el proceso actual y comienzas a vivir. Y vas de proceso en proceso, de proceso en proceso, pero de entendimiento en entendimiento. Y no pasas el proceso sin poder entender. Y de eso tienes que exigirte a ti entender el proceso. Porque si no lo entiendes y pasas a otra fase, ese proceso queda anclado para una nueva experiencia. Y esa nueva experiencia, ¿ok? Tal vez va a venir con más dureza, con más rigor, ¿ok? Hasta que pases el examen, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de vivir, hablamos de entender el aquí y el ahora, ¿ok? Si estás pasando un proceso, ¿ok? De éxito, entiende por qué lo estás pasando. Porque no necesariamente nos vamos a enfocar en el proceso de dolor, ¿ya? Que eso también es una parte. Pero también si tienes bendiciones, también si tienes éxito, ¿ok? Eso también tú puedes evaluarlo. Porque hay algo que la vida nos da, que la vida es una onda, ¿ok? Vamos variando. Vamos abajo, vamos arriba, vamos abajo, vamos arriba. Pero cómo nosotros salimos de esa onda o cómo permanecemos a flote, cómo nuestra conciencia puede permanecer en ese estado, es de saber de que el Creador está dirigiendo todo. Y de que detrás de la experiencia, detrás del proceso presente, ¿ok? Hay un mensaje. Está la palabra de Dios hablándote. La palabra de Dios no necesariamente está ligado a lo que la Torá o la Biblia te está diciendo en un mensaje que tú estás estudiando. ¿Ya? Está bien, si tú crees que Dios te habla a través de la Torá o a través de la Biblia, está bien, ok, si te gozas, bendito sea el Creador. Pero la palabra de Dios, la palabra del Creador también se manifiesta en el proceso que tú estás viviendo. Dios te quiere hablar a través de tu condición actual. Dios te quiere hablar a través del proceso que tú estás viviendo aquí y ahora. Y ese mensaje, esa palabra de Dios es la que tiene que ser canalizada por tu comprensión. ¿Ok? Por eso, Saulo de Tarso, este judío del primer siglo, decía, yo constantemente, en su carta a los Efesios, decía, constantemente estoy rogando. Efesios 1, capítulo 17, verso 18, si no más bien recuerdo. Pablo dice, os ruego y llevo en mis oraciones que constantemente se le estén abriendo los ojos del entendimiento. El rey David en los Salmos
El rey David le pide al Creador y le dice, abre mis ojos para ver las maravillas de la Torá. ¿Ok? Y la Torá, la palabra Torá es enseñanza. Entonces, la Torá está incluida en tu experiencia. La Torá está incluida en lo que tú vives. Abre mis ojos para ver, para entender. De hecho, la Kabbalah, ¿okay? Los ojos están relacionados con los niveles altos de entendimiento. Abre mis ojos, es decir, abre mi entendimiento, abre mi conciencia, abre mi capacidad de comprender para ver las maravillas de tu mensaje, para ver las maravillas de tu Torah, para ver las maravillas de lo que me trata de decir detrás de este proceso. Y eso te exige un acercamiento al Creador. ¿Sí? Hay veces donde el Creador nos da la capacidad para ver el proceso rápido. ¿Y lo entendiste? Excelente. Pero hay procesos donde probablemente te va a costar. Pero si no tienes acercamiento al Creador, ni por más duro y sabio que te creas, no vas a lograrlo. Necesitas el chispazo de arriba, necesitas la iluminación del cielo para poder lograr esa iluminación que solamente viene de la fuente divina. ¿Ok? Entonces, eso es vivir más allá del cuerpo, vivir con propósito, saber de que tu presente es tu propósito, no solamente lo que tu alma vino a revelar. ¿Okay? Hablamos de cualidades, hablamos de virtudes, hablamos de dones, hablamos de ministerio, hablamos, no sé, de capacidades extrasensoriales revelados en la sabiduría, la filosofía, la música, en el arte, en la matemática, en la ciencia, en lo que Dios se puede expresar a través del ser humano en este mundo. Pero también está el propósito de tu presente, que ese propósito es nutritivo y te da vida. Ahora, si entendiste a qué viniste a este mundo y estás trabajando en ese presente para ir revelando, para ir construyendo tu propósito espiritual, por el cual has venido a esta vida, por el cual has venido a este mundo, buenísimo. Vives, donde trabajas por eso, donde das las vidas, inviertes dinero, inviertes energía, estás trabajando lo que te gusta, en lo que te hace vibrar por dentro. Ya no eres esclavo del sistema, estás en vida. Ahora tú eres el rey de tu propio sistema. Ahora tú eres el líder, tú eres el rey, la reina, ¿ok? Ahora de tu círculo, de tu núcleo, de tu propósito. ¿Ok? Dios te puso como Señor, ¿ok? Amo de tu casa, amo y Señor, ¿ok? De tu empresa, de lo que has logrado construir. Y excelente. Pero eso no quita de que ahora esa persona no viva con propósito, porque su presente siempre va a tener propósito. ¿Ok? El hombre va a tener propósito al ver a su mujer en la casa. El hombre va a tener propósito donde va a ver a sus hijos en la casa. Viceversa, la mujer en su marido, en sus hijos. ¿Ok? Siempre va a haber algo que se va a estar manifestando. La palabra de Dios, el mensaje del Creador, siempre se va a estar manifestando. ¿Ok? Partiendo de la base que es el hogar. La palabra de Dios, la palabra del Creador más cercano de un hombre es su mujer. La palabra del Creador más cercana para la mujer es el marido. La palabra más cercano para los padres son los hijos. La palabra para los hijos más cercano, la palabra de Dios más cercano para los hijos son los padres. ¿Sabes por qué? Porque tú eres una parte de la palabra de Dios. Tú eres una palabra viviente. Desde ahí viene la idea de que somos una Torá esa carne. Somos una Torá viviente, porque tú eres una letra del Creador en este mundo. Tú eres una palabra del Creador en este mundo. Y de ahí muchos otros caminos espirituales de ellos han llegado a decir que tenemos, y los sabios judíos también nos enseñaron, que nosotros aprendemos de todo y de todos.
Porque tú ves la palabra del Creador manifestado en toda la existencia, no solamente en un libro. Vivir el mensaje del Creador, vivir los aprendizajes del Creador en la experiencia, es un nivel de vida, es un nivel de gozo, es un nivel de alegría que no tiene explicación racional. Qué tremendo es esto, ¿ok? De hecho, la Kabbalah enseña, la Kabbalah que es la dimensión espiritual de la Biblia, la dimensión espiritual de la Torá, del Tanaj, la Kabbalah enseña que Jacob representa la Sefirá de Tiferet. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que es esto de Sefirá de Tiferet? Habla de una dimensión espiritual interna del alma. Tiferet es una palabra hebrea que se traduce como, o se entiende como verdad, verdad, armonía, equilibrio. Entonces, que Jacob haya vivido esos 17 años y esos 17 años en Egipto hayan sido los mejores, quiere decir de que Jacob conectó con su verdad esos 17 años. Conectó con la verdad de su propósito, con la verdad de su alma. Y desde ahí la Kabbalah enseña que quien vive alineado con la verdad del alma trasciende la muerte. Trasciende la muerte. ¿Ok? Entonces, aquí nace otra pregunta. ¿Cuál es la verdad de tu alma? ¿Cuál es tu luz? Nosotros hace unas par de semanas atrás estuvimos celebrando Hanukkah, la fiesta de las luces. Pero ¿qué nos lleva a esa fiesta? A entender cuál es nuestra propia luz. Tú eres una luz del Creador. Por eso que el apóstol Santiago le llama al Creador el Padre de las luces. El Padre de las luces. Tú eres una luz en este mundo. ¿Cuál es esa luz? Esa luz es tu verdad. ¿Y cuál es tu verdad? Lo que tú tienes que revelar en esencia. Hay una parte de tu ser, una parte de tu centro que sabe cuál es su verdad. ¿Ok? Por ejemplo, mi verdad es que yo sin el creador no vivo en este mundo, para empezar. Mi verdad es que soy un ser eterno, soy una chispa divina en este mundo, pero en este mundo estoy limitado. Vengo del creador, de hecho, venimos del creador, pero en este mundo que llamamos Egipto, ¿ok? Solo no podemos. Aunque por ahí andan doctrinas y enseñanzas que eres Dios y Dios, Dios. Las personas que se creen dioses, que por una parte tienen razón, pero por otra parte cuando lo dicen sueltan como un ego medio raro, ese propio ego le encarga de traerle karma y enseñanzas, mira, complicadas a esas personas. Porque esa parte de Dios, ¿ok? Que ensalza el ego interno, hace que la gente eh, pueda pasarla bien, pueda pasarla mal, pero el tema es que ese ser humano es limitado igual. Ese ser humano, ¿ok? Si no tiene propósito, si no tiene entendimiento de la vida, ese ser humano hace sus necesidades. Ese ser humano come. Ese ser humano que se cree Dios tiene sueño y se tiene que dormir en la noche. Ese ser humano que se cree Dios no sabe si va a amanecer despierto o no al otro día. Nosotros internamente somos una chispa del Creador. Eso es indudable. Somos una chispa divina. Somos divinidad interno.
pero estamos en un desafío humano, ¿ok? Estamos fragmentados, salimos de la fuente infinita, estamos fragmentados aquí en un cuerpo físico, ¿ok? Así como está escrito en la Torá, y Dios sopló en las narices de Adán, ¿ok? Y lo hizo un ser viviente. Pero ya Adán se desconectó de la fuente universal, se desconectó del Creador. Entonces, lo mismo sucede con nosotros, estamos desconectados, ya no tenemos, pero podemos volver a conectar. Y la puerta para la conexión es la humildad y la gratitud. Una persona que no desarrolla la cualidad de la humildad, esa persona no puede conectar. Hay un bloqueo. En el Tanaj se dice que el cielo se pone como de bronce, tan firme, tan duro, que ni tus plegarias atraviesan el techo de tu casa. Entonces, hay que vivir, por supuesto, a vivir con tu verdad. Nadie te puede decir, ¿ok? Nosotros estamos para ayudarte a ver a lo mejor otras áreas. Nosotros estamos para compartir luz, ¿ok? De alguna forma, pero la verdad tuya está internamente. Nosotros no somos quienes para decirte lo que tú tienes que hacer, ¿ok? Y es responsabilidad tuya descubrir cuál es esa verdad, ¿ok? Pero yo en mi camino de vida, yo me he dado cuenta que sin el Creador no hay vida, sin el Creador no hay verdad, porque el Creador es el que te lleva a la revelación de quién tú eres, ¿ok? Los que tienen relación con la presencia del Creador, los que tienen relación con la Shejinah, los que tienen relación con Ruach HaKodesh, con el espíritu de divinidad, con la divinidad, los que tienen conexión directa con Dios, con el Creador, esas personas saben que el Creador es su oxígeno. El Creador es la respiración. Y más todavía, cuando te complaces, más todavía cuando disfrutas el haber entendido tu presente, el proceso que estás viviendo. Entonces la invitación primero que te hago en esta conexión es acercarte al Creador, ¿ok? Es acercarte al Creador. No sé hace cuánto, no sé desde cuándo no lo has hecho o si lo estás haciendo, excelente. Pero lo primero, acercarte al Creador, que te ayude a comprender, que ilumine tu cerebro, ilumine tu conciencia, de que logres comprender. Yo aprendí del rabino Max Godet que Egipto, la esclavitud de Egipto es no comprender la vida, no comprender tu proceso actual, no comprender lo que estás viviendo. No hay peor Egipto que ese. La religión te dice, no, Egipto es meterte a las drogas, Egipto es meterte en el alcohol, Egipto, y te llevan a cosas externas. La religión te dice que Egipto es todo lo malo que un ser humano puede hacer por fuera, pero no hacia adentro. Porque te has preguntado por qué el drogadicto es drogadicto. Te has preguntado por qué el alcohólico es alcohólico. Te has preguntado por qué las personas responden con violencia, con rabia, a sus procesos de vida. ¿Sabes por qué reaccionan así? ¿Sabes por qué tienen esos comportamientos? ¿Sabes por qué caen en adicciones? Etcétera, en diferentes situaciones. ¿Sabes por qué? Por no comprender lo que les ha tocado vivir. Y por no comprender rechazan al Creador. Y lo terminan culpando. Pero todo lo que tú puedas ver, al final la gente puede hacer muchas cosas. Pero el tema es la falta de comprensión. La falta de comprensión es el peor Egipto que el ser humano pueda tener, porque la falta de comprensión
Imagínate si se te va un familiar de tu lado. Imagínate si caes enfermo. Imagínate si quedaste sin trabajo. ¿Sí? Imagínate que te sacaron del alquiler donde tú estabas. Imagínate si tu novio terminó tu relación o tu novia terminó tu relación contigo. Imagínate si de la noche a la mañana tus hijos se te pusieron rebeldes. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Falta de comprensión. Entonces, el acercamiento al Creador, a través de la duda, a través de la plegaria, a través de la oración, o a través de la meditación, ¿ok? De la contemplación, de la conexión con Él, ¿ok? Cuando eres sincero, cuando eres Jacob, honesto, eres verdadero, porque al Creador hay que acercársele con honestidad y sinceridad del alma, desde adentro, con verdad. Esa verdad, esa honestidad, esa pureza interna es lo que realmente te puede llevarte, ¿ok? A conectar con el favor del cielo para recibir comprensión de lo que estás viviendo. Y al momento que recibes comprensión, alegría, gozo, vida, ¿ok? Muy bien. Con esto concluyo la porción de esta semana, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o un comentario. Dejo la oportunidad por acá también. Pueden activar su micrófono si gustan, los que están en Zoom. Maestro, Adelante. es increíble cómo haciendo un cambio de conciencia se pueden entender las cosas de otra perspectiva. Nosotros cuando hablamos de Egipto, ya sea del Bajo y el Alto Egipto, no, siempre nuestra mente fue al tiro, estáis fuera del reino, andáis caminando fuera de toda expectativa de poder heredar vida eterna. Siempre fue eso. Y ahora dándole una mirada con otra espiritualidad, escuchamos que 15 años, 17 años, fueron los mejores vividos por parte de Jacob allí. Entonces, la tremenda porción nos enseña hoy día que, aunque estemos en medio de todo este juicio, podemos vivir una vida plena igual. Porque estamos apegados a este mundo, a este plano físico, pero lo que no debe entendí que lo que no debe de cambiar en nosotros es toda esta frecuencia espiritual que nos conecta con el cielo. Exacto. Eso es lo que nos hace vivir más plenamente en la vida y entender nuestro paso por esta vida. Entonces, eh, claro, y eso me hacía también hacer alguna semejanza con lo que le pasaba a nuestro el Rabí Yeshua, al poder él conectarse a través de las personas que estaban en este plano físico y era tan criticado por lo mismo, te juntas con esto, tomas con esto, come con esto otro, y estaba también en ese plano. Pero lo que la gente no entendía era lo que nosotros hoy día estamos entendiendo, de que era necesario. Por eso que finalmente, después de toda esa conversa que el maestro tuvo con Saqueo, le dice, mira, yo no he venido sino a buscar aquello que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? Esa conexión de ir a insertarse a ese bajo Egipto y sacar esas almas de esa vida y traerla a otra. Por eso es que siempre me hizo ruido que Jacob, o sea, que Saqueo de la nada, los padres han dicho, ya eh, yo me he portado mal en mi trabajito, voy a dar la mitad de mis bienes y voy a retribuir 4 veces más a quien le he robado. Eso no nació de nada nomás, eso no nació de nada. Si bien
Los escritos no nos aclaran la conversa que él tuvo internamente en su mesa cuando estuvo ahí, pero ya la definición que hace Saqueo nos lleva a comprender que la conversa era cómo poder vivir sanamente eh, en el plano físico. Y eso le reventó la mente a Saqueo, se volvió loco y quiso rectificarse antes que el Mesías saliera de esa casa. Entonces, es muy buena la enseñanza, la percibí mucho y ahí, como le digo, me dio un vuelco a ese tema de siempre estar considerando los que viven en este plano físico, que es la representación misma de Egipto, eh, de saber que tenemos que estar acá, pero tenemos que nosotros saber ministrar nuestra vida mientras estemos con vida. Así que eso es, maestro, y gracias, muy hermosa enseñanza. Con mucho gusto. Gracias también por su apreciación. Y sí, el tema de lo que pasó con Saqueo ahí fue una auténtica teshuvá, un retorno, una reconexión. Por eso que Egipto es un estado de conciencia. Egipto no es el mundo exterior, es un estado de conciencia. Lo que hacía Rabí Yeshua era conectar, sacar a la gente, como lo hacen, como hacen los sabios, los mismos cabalistas, los hasídicos, es llevar a la gente a otro estado de conciencia y retornarlos al Creador. Retornarlos al Creador, que la persona pueda reconectar con su Creador. Y ahí está todo oculto, ahí está todo el propósito del alma y del vivir el presente. A ver, dice Miguel Ángel, muchas gracias maestro por transmitirnos la palabra de ayer de una forma donde nuestro conocimiento, Da'at, se desarrolla para una práctica diaria, que nuestra transformación sea constante. Shabbat Shalom. Amén. Así es, Miguel Ángel. Y que esa palabra del Creador sea en la comprensión de lo que estás viviendo. Acuérdate que la palabra del Creador, tú eres una palabra del Creador, tu familia es una palabra del Creador, los que te rodean son una palabra del Creador, tu maestro es una palabra del Creador, ¿ok? Y la experiencia que estás viviendo es la palabra del Creador. Así que gracias, Miguel Ángel, por tu comentario. A ver, dice la pastora Eliana, buena enseñanza para esta nueva etapa de nuestra vida espiritual. Gracias, gracias. Hay que aplicar, ¿ok? Aplicar desde la conciencia y no desconectarse de la fuente divina. Ahí está el secreto de la vida. ¿Alguien más? Ok. Si hubo gente que escribió en el Facebook, después voy a revisar y voy a comentar. Si no, nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Ya la próxima semana el mensaje ya estará saliendo desde la ciudad de Puerto Montt. Esto es Secreto del Cielo para una vida práctica, plataforma Ministerio Evangelio del Reino, revelando los secretos de la Torah para todo el mundo. Que tengan un feliz Shabbat, sigan disfrutando de la presencia del Creador, deleitándose con el conocimiento y la sabiduría del cielo y a conocer más del Creador en la experiencia humana. Que el Creador te dé sabiduría, te dé entendimiento y conocimiento en lo que estás viviendo aquí y ahora. Amén y amén. Shalom, shalom. Nos vemos. Baruch. Shalom, shalom, maestro, gracias. Amén, Baruch Hashem. Amén, amén. Gracias, gracias. Shalom. Shalom, Heidi. Con gusto, Carito. Bendiciones también para ti. Nos vemos.